Marihuana. Los estudios dicen que los jóvenes están bebiendo menos alcohol, Ujú. pero fumando más marihuana. ¿Es esto bueno o malo? O sea, porque claro, siempre hay un debate sobre qué es peor, ¿no? Y yo lo escucho mucho esto, ¿no? Bueno, pero es que la marihuana es menos perjudicial que el alcohol. Esto es un debate que llevo 30 años escuchándolo. A ver, la marihuana tiene riesgos diferentes a los del alcohol. Es decir, que no, digamos que no daña de la misma forma que daña el alcohol. Todas las drogas, todas, absolutamente, ya sean legales, ilegales o de uso médico, todas tienen riesgos y todas pueden producir daños, incluso llegar a matar, o por lo menos la mayoría, ¿no? De forma, depende también de la magnitud de dosis que se consuma y demás, ¿no? Pero la mayoría de las drogas tienen ese tipo de riesgos y esas problemáticas, ¿no? Lo que sucede es que en el caso del cannabis las problemáticas son diferentes, afectan a poblaciones diferentes y además tienen una forma de visibilizarse, perdón, muy diferente. Así como el alcohol es una sustancia muy adictiva y que también tiene pues, un margen de letalidad alto relacionado con daños hepáticos y también con lo que es una sobredosis, o sea, un coma etílico, por ejemplo. En el caso del cannabis no hay tanta letalidad. De hecho, es una sustancia que muy rara vez puede matar a alguien. Es muy difícil que se produzca una muerte por cannabis, ¿no? Luego también es una sustancia que el margen puede ser muy adictiva, pero su adicción es diferente a la del alcohol. El alcohol tiene una adicción mucho más dura, tanto en cuanto que si abandonas la adicción, si abandonas el consumo de golpe, puede producirte un cuadro que se llama delirium tremens, que puede ser letal, ¿no? ¿El síndrome de abstinencia? Sí, que puede ser letal porque es realmente potente para el cuerpo ese efecto, ¿no? En cambio, el cannabis no tiene ese problema tampoco. Es una sustancia que sí que tiene un margen de adictividad y de hecho mucha gente es adicta al cannabis en tanto en cuanto que lo consume prácticamente todos los días para poder dormir y si lo deja va a tener problemas de insomnio y demás, pero digamos que no tiene esa dureza para el cuerpo que sí que tiene el alcohol. Es mucho más liviana para el cuerpo. Ahora bien, tiene problemas a nivel cognitivo, a nivel sobre todo psicológico, que son importantes y que hay que tener en cuenta. El cannabis, sobre todo en personas muy jóvenes y desgraciadamente es precisamente la población que más tendente es a consumirla, puede producir problemas relacionados con la manifestación de episodios o de trastornos que puedan estar latentes. Todavía no está muy claro si realmente puede producir, digamos, esa psicosis en una persona que no tenga esa predisposición, pero lo que sí que está claro es que en personas que tienen esa predisposición, que no saben si la tienen, sobre todo si son muy jóvenes, puede producir que se manifieste o que tengan lo que se llama un debut, o sea, un primer episodio psicótico que pues puede dar muchos problemas, sobre todo porque cuanto antes se manifieste la psicosis en una persona, peor va a ser el impacto que va a tener en su vida. No es lo mismo que tú tengas un episodio psicótico cuando ya tienes una carrera terminada, un trabajo estable y demás, que cuando estás todavía en el instituto y todavía tienes mucho por delante para formarte y demás, y te puede llevar a tener muchos problemas a la larga, ¿no? Es verdad que son magnitudes de daño diferentes. El alcohol en general es mucho más dura para el cuerpo, como he mencionado anteriormente, y el cannabis va mucho más a la cabeza. Cerebro. Pero algo muy importante que hay que tener en cuenta es que las drogas no afectan igual a todo el mundo y no afectan igual en todo tipo de contextos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los riesgos de las drogas, de los que estamos hablando ahora, no solo dependen de la sustancia, dependen también de la persona y dependen del contexto. Esto se llama triángulo de Zimmer, que es el modelo de estudio de los daños de las drogas. Y es muy importante porque, así como hablamos del cannabis en personas muy jóvenes siendo muy problemático, el cannabis también se puede utilizar en medicina para tratar algunas condiciones en personas normalmente adultas y de forma muy controlada a nivel médico. En un contexto de hecho, se está recetando se está recetando en España. Hace poco se ha aprobado su uso médico de forma todavía muy restrictiva, pero bueno, puede tener mucho valor en determinadas personas, en determinadas condiciones. Lo que sucede es que a nivel social, muchas veces cuando hablamos del uso médico de las drogas, la gente se lleva el mensaje a casa de, bueno, si esta droga es medicinal, quiere decir que es medicinal para todo el mundo, ¿no? Y eso es una falacia y un error muy grande. Las drogas pueden ser terapéuticas y pueden ser tremendamente útiles en determinadas personas, en determinados contextos. Pero eso no quiere decir que se extrapole a toda la población de todo tipo de contextos. Me duele la cabeza, me fumo un porro. No. Claro, pues no tiene por qué funcionar así, ¿no? De hecho, el fentanilo, sin ir más lejos, esta sustancia tan adictiva y tan letal para tantas personas, es a la vez una de las sustancias más importantes en el ámbito médico para el tratamiento del dolor oncológico, dolores muy, muy graves, dolores ya de personas que están en fase terminal, que sin esta sustancia
no tendrían la calidad de vida que pueden tener, en situaciones de mucho dolor físico, ¿no? De hecho, a día de hoy, si cortásemos, digamos, el suministro de drogas opioides a los hospitales, tendríamos un problema muy grave, porque mucha gente estaría sin eso se sufriría muchísimo, ¿no? Es decir, que tenemos ese doble filo que tienen todas las drogas, ¿no? Que tienen, por un lado, todos esos riesgos cuando se utilizan, sobre todo, sin conocimiento, fuera de contextos controlados, pero por otro lado tenemos un enorme potencial médico en diferentes, casi todas las drogas que conocemos tienen utilidad médica en algunos contextos determinados, ¿no? Yo aquí hablo un poco de mi experiencia en mi entorno, de gente que fumó mucho marihuana y que yo con los años sí que percibí que habían perdido facultades y que de repente no podían operar ni socialmente ni profesionalmente como cuando yo los conocía antes de que empezaran. Y hablo de personas con un consumo alto. Sí. No sé si eso es así. O sea, sí, el consumo alto de cannabis y sobre todo desde edades muy tempranas, desde gente muy joven, fundamentalmente cuando todavía está en un proceso de formación del cerebro, no está todavía, digamos, madurado el cerebro. Que por cierto se completa creo a los 24 años, ¿puede ser el cerebro? Sí, aproximadamente realmente el cerebro no termina de hacerse nunca. O sea, nunca. El cerebro está evolucionando a lo largo de toda la vida. De hecho, tenemos procesos de neuroplasticidad, esos procesos de cambios de redes neuronales que se producen durante toda la vida, gracias a lo cual pues podemos aprender a lo largo de toda la vida, gracias a lo cual yo me puedo acordar de lo que hice ayer, porque mi cerebro no es un cristal, sino que va modificándose, ¿no? Pero digamos que los grandes procesos de maduración cognitiva, de maduración neuronal, tienden a estabilizarse en torno a los 25, 24 años, efectivamente. Es un poco más o menos cuando tanto. O sea, el consumir antes de esa edad es más perjudicial que hacerlo El consumo de después. cualquier droga antes del final del proceso de maduración del cerebro se entiende que puede ser perjudicial. Más perjudicial, digamos, que en una persona ya pasada esa edad. Excepto algunas excepciones. Hay algunas excepciones pequeñas, por ejemplo, niños con TDAH, con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, a los cuales se les recetan anfetaminas para poder funcionar y son bastante efectivas, funcionan muy bien. Concerta y ese tipo. Efectivamente, el Concerta con metilfenidato y el Vans como anfetamina. Son sustancias muy eficaces para el tratamiento de esa condición. De hecho, las personas con TDAH, cuando consumen estas sustancias, se vuelven mucho más funcionales, mucho más capaces de estudiar, mucho más ordenadas, con mejor visión del tiempo. O sea, digamos que normaliza mucho la funcionalidad de estas personas y les permite, pues, terminar los estudios, trabajar adecuadamente, en fin, que son realmente útiles, ¿no? Este tipo de condiciones. Pues este tipo de sustancias, en niños muy jóvenes, hay mucha investigación que apunta a que puede ayudar incluso a normalizar el funcionamiento neuronal después de haber dejado la sustancia. Quiere decir que si una persona muy joven se las pone a estos tratamientos, puede incluso hacer que en edades adultas ya no haga falta que lo sigan consumiendo, ¿no? Pero serían excepciones muy contadas. En general, siempre la exposición a drogas cuando el cerebro no está formado, ya sean drogas legales, ilegales o incluso de uso médico, tiende a ser más dañina o más peligrosa que cuando ya una vez el cerebro está, digamos, formado, ¿no? Estuve en agosto, yo viví 10 años en Tailandia. Asia ha sido un continente donde el consumo de drogas se ha penalizado muchísimo hasta el punto de que, bueno, pena de muerte por posesiones muy pequeñas, penas por consumo y demás. Y sin embargo, con la marihuana, en esta ola de legalización que estamos viviendo, Tailandia ahora, uno encuentra fumaderos como si fueran bares en Madrid. Quiero decir, hay muchísimo, ¿no? Y es uno de estos giros, ¿no? De una política muy restrictiva a una apertura. ¿Hasta qué punto es bueno o malo esto, ¿no? Porque hay varios países, hay también estados en Estados Unidos que han legalizado. Portugal creo que tiene también, tú conoces bien el caso de Portugal, que creo que también ha transitado, aunque no ha llegado, digamos, al uso recreativo, digamos, ¿no? Sino que está más todavía en el uso más médico, que está ya bastante más extendido que en España o que en otros sitios. Alemania recientemente sí que ha autorizado el uso recreativo. O sea, ahora mismo Alemania está funcionando a nivel práctico como funcionaría los estados de Estados Unidos que tienen el cannabis regulado. Tenemos que tener en cuenta
que las drogas no son ilegales por naturaleza, nosotros las hacemos ilegales. No hay nada ilegal por naturaleza. Eso lo explicas en el libro, es una cuestión social y política. Claro, pero es que parece que a veces, digamos, como que se nos han dado las drogas ya ilegalizadas, y eso no, las drogas las hemos ilegalizado nosotros. Y de hecho, según qué tiempos, unas drogas han sido legales, ya han pasado a ser ilegales y viceversa. Que es lo que estamos viendo ahora con muchas, ¿no? Entonces tenemos que partir de esta base para entender que las drogas, nosotros decidimos si son legales o ilegales, pero el daño que van a producir va a seguir estando ahí, tanto sean legales como ilegales, ¿no? Y esto lo digo porque cuando hablamos muchas veces del cannabis, efectivamente que está viendo ese cambio en la forma de entender el cannabis, que está haciendo que en muchos lugares se empiece a utilizar de forma más extensiva o que esté legalizado o incluso disponible al público, también estamos conviviendo con drogas que han sido siempre legales y que apenas nos paramos a pensar en el daño que producen a nivel de la salud pública o de si realmente tiene sentido que sean legales o ilegales, ¿no? Como en el caso del alcohol, ¿no? Que siempre tenemos bares en todos sitios y digamos que no lo vemos desde una mirada generalmente tan crítica, aunque esto está cambiando, afortunadamente estamos empezando a ver con una visión un poco más crítica y un poco más juiciosa lo que sucede con el tema del alcohol. En el caso del cannabis, yo creo que estamos hablando obviamente de que una sustancia se está empezando a ofertar, digamos, dentro de un mercado regulado, y yo creo que esto tiene ventajas e inconvenientes, como todo, ¿no? Por un lado, las ventajas es que eres capaz de reducir lo que es el dinero que genera el mercado ilegal con la venta de cannabis. Es decir, estás arrebatándole, digamos, a las mafias un negocio para poder ponerlo, digamos, en un ámbito legal. Y esto tiene muchas ventajas porque produce, pues, impuestos, genera menos daños, digamos, en el ámbito criminal de los que tenías antes. Es decir, un ejemplo muy bueno es la ley seca, ¿no? Cuando el alcohol en Estados Unidos se ilegalizó, lo primero que surgió es la mafia. Claro. Porque es un negocio muy lucrativo. Luego surgieron, pues, todos los problemas que vienen con la mafia, ¿no? La criminalidad, los atentados, y luego todos los problemas de salud pública derivados del uso en el ámbito ilegal, como son, por ejemplo, la adulteración. Por ejemplo, en el caso del alcohol, la famosa adulteración con alcohol metílico por malas destilaciones que producía que la gente se quedase ciega y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando tú coges un mercado ilegal que está en manos de la mafia, que no tiene ese interés orientado a la salud pública, sino que su interés está únicamente puesto en la parte económica, ¿no? En generar beneficio, generar dinero a costa de cualquier daño que puedan producir por el camino, y lo llevas a un ámbito regulado, que ahora podemos hablar, si quieres, de lo que entiendo yo por regulado, porque no es lo mismo legalizar, como muchas veces se legalizan este tipo de sustancias, a como creo que se debería hacer si quieres proteger la salud pública. Lo que haces es generar que las sustancias, por supuesto, sigan estando disponibles, porque nunca han dejado de estarlo, y también tenemos que tener esto en cuenta. No estamos hablando de que ahora de pronto el cannabis vaya a existir en un lugar en el que no existía. Existía, lo que pasa es que obviamente estaba mucho más escondido, tanto su uso como todo. Estamos generando, pues, estamos reduciendo los daños en muchos sentidos, ¿no? Reduciendo los daños que producían esas sustancias anteriormente. Obviamente, al principio puede haber problemáticas por un incremento de consumo, efectivamente. No podemos pensar que todo van a ser flores y rosas, porque para nada. De hecho, la legalización de drogas, si no se hace bien, puede dar muchos problemas. Puede dar problemas incluso de seguridad vial, problemas en gente muy joven, si de pronto esto hace que perciba la sustancia como mucho menos problemática. No pasa nada y a lo mejor, oye, si es legal, ¿por qué no la voy a tomar? Por eso tiene que hacerse todo esto de una forma muy, 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 muy prudente y manteniendo siempre un control, que no sea una cosa de venderlas en los supermercados. ¿No? El alcohol se vende en supermercados, la cafeína se vende en supermercados, pero ya sabemos los problemas que da, por ejemplo, el alcohol por el hecho de tener esa accesibilidad tan inmensa, ¿no? Entonces, creo que esto puede dar impactos negativos en la salud pública, pero también creo que puede traer buenos beneficios a la salud, como por ejemplo el tener más dinero que se pueda orientar a la educación y al tratamiento de cualquier problema que pueda surgir con el uso de las sustancias. También puedes dirigir ese dinero a campañas preventivas, que es lo que se ha hecho también en algunos estados de Estados Unidos. Es decir, ahora que vamos a regular esta sustancia, vamos a asegurarnos de que no exista esa visión de que no pasa nada porque ahora... Que la gente conozca y esté informada de las consecuencias de lo que van a tomar. Eso es súper importante.